Hola Mainkeepers, vamos a resolver aquí el examen de la Universidad de Castilla-La Mancha de Química de junio de 2019. Lo voy a hacer bastante rápido para que no se haga el vídeo pesado. Quiero resolver las dos opciones en el mismo vídeo, así que tengo aquí el examen resuelto para que vayáis parando el vídeo cuando queráis consultar las cosas más rápidas, pero esto va a ir un poco deprisa. Venga, a ver si consigo que lo entendáis todo. Primer problema. Este de aquí, ¿veis? Que es un problema de reacción redox. ¿Ves? Te dan una reacción redox, esta de aquí que es bastante cortita, más o menos sencilla, y te dicen que nombres los reactivos y los productos de la reacción. Es fácil, los reactivos cobre y ácido nítrico, y los productos monóxido de nitrógeno, nitrato de cobre y agua. Si quieres puedes nombrar también estos dos de la manera que recomienda ahora la IUPAC, que son estas dos. ¿Lo ves aquí? Hidrógeno trióxido nitrato, o el de la derecha, bis trióxido nitrato de monocobre. Venga, este es fácil. Ahora dice, utilizando el método del ion-electrón, escribe y ajusta las semiecuaciones de oxidación y reducción. Bueno, pues acuérdate de cómo se hacía esto. Lo primero que tienes que hacer, lo dejo aquí para que lo veas. Mira lo que tienes que hacer. Primero, te copias la ecuación. Vale, ya la tienes copiada. Después miras lo que no hay que ionizar. Evidentemente el cobre no hay que ionizarlo. Los óxidos, acuérdate de que tampoco se ionizan. Y el HNO3 hay que ionizarlo. ¿Te acuerdas de cómo se ioniza? Tienes que mirar las valencias o los estados de oxidación. El ácido nítrico, te acuerdas que lo que va a la izquierda siempre positivo. ¿Y qué valencia positiva tiene el hidrógeno? +1. Luego el resto de la molécula tiene que tener -1. Y por eso lo ponemos así, H+ y NO3-. Ahora, este es un poquito más complicado, pero tampoco tanto. Porque si te das cuenta, este NO3 viene del HNO3. ¿Y el HNO3 cómo se ioniza? Con H+ más NO3-. Bueno, ¿cuántos NO3- tengo? Tengo 2. ¿Lo ves? Porque lo pone aquí. Así que pongo NO3-, pero 2 veces. Y como la molécula tiene que ser neutra, está claro que la carga del cobre tiene que ser +2. Por eso pongo Cu2+. Pues claro, si este 2 por menos -2, en total, +2 y -2 tiene que dar 0, porque la molécula es neutra. Así que ya tenemos aquí cómo se ioniza. Así, Cu2+, más 2 NO3-. Y ya tenemos entonces esta ecuación, que es la que se llama ecuación iónica, pero todavía sin ajustar. Si quieres entender un poquito mejor esto, lo de los ácidos y las sales ternarias, te puedes ir a mi canal y aquí en la carpeta de segundo de bachillerato de química, pues te vienes abajo y te miras en 10 minutos, que para eso dura 10 minutos, este vídeo que se titula Cómo formular ácidos ternarios y sales ternarias en 10 minutos. Igual ahí te aclares un poquito con eso. Venga, seguimos. Ahora nos fijamos en los compuestos donde hay algún cambio de valencia, mejor dicho, de estado de oxidación. El cobre, como está solo aquí, ves que es 0 su estado de oxidación, pero aquí lo acabamos de ver y es +2, así que vale, pues cambia. Cogemos lo de abajo, o sea, vamos, el cobre este de abajo es el mismo, por eso ponemos aquí cobre, pero aquí el cobre, lo de abajo es el cobre 2+, bueno, pues por eso ponemos aquí cobre 2+. Y para ajustar las cargas, pues evidentemente, si aquí la carga total es 0, pues aquí 2+ más 2. Ya, pues, y ahora si ponemos 2 electrones, pues -2 igual a 0. Y así nos sale 0 a la derecha y a la izquierda. Con lo de abajo, pues hacemos algo parecido. ¿Qué nos cambia aquí? Pues, por ejemplo, los hidrógenos no cambian, los oxígenos tampoco. Mira, está claro que el que cambia aquí es el nitrógeno, porque aquí tiene +5. Acuérdate cómo se hacía esto. Si te coges el HNO3, el estado de oxidación del medio era multiplicar número de oxígenos 3 por 2, siempre por 2, y restar un número de hidrógenos. Esto también lo tienes en mis vídeos, si no, pues te lo miras ahora mismo. Entonces aquí tenemos que el nitrógeno tiene +5 y aquí, fíjate, aquí tiene +5 también, pero claro, este no me vale, así que me fijo en este. El oxígeno siempre tiene -2, pues el nitrógeno más 2.
así que para que en total nos dé 0, con lo cual el cambio está claro que es, de este cogemos el de abajo, pues de NO3 menos, y de este cogemos el de abajo, que como no se ioniza, es NO. Por eso abajo ponemos NO3 menos para dar NO. Y ahora para ajustar, como es en medio ácido, porque tenemos ácido nítrico y porque nos lo dicen en el enunciado, pues mira, como aquí hay 3 oxígenos y aquí solo uno, ponemos 2 aguas. Aquí 2 por 2, 4, me salen 4 protones. Y luego para ajustar las cargas tienes que ver que aquí a la derecha las cargas son 0, ¿ves? Porque es NO0, agua 0, aquí no hay cargas. Pues para que te salga 0, si aquí tenemos un menos 1 y aquí más 4, pues menos 1 más 4 más 3, pues tienes que poner menos 3 electrones para que se te ajusten. Y ya está. Ya tenemos las semirreacciones. Ahora, ¿qué hacemos para hallar la ecuación iónica? Pues como aquí tengo 2 electrones, pongo este 2, y como aquí tengo 3 electrones, pongo este 3 de aquí. Se multiplica cada ecuación por el número de electrones de la otra. Y así, pues me copio lo que me da y me sale esto, que es la ecuación iónica. Y ya está. No hay que simplificar nada. Bueno, los 6 electrones se tachan y ya está, pero fíjate, no hay que simplificar protones ni aguas, no. Vale, pues entonces ya es fácil copiarte la ecuación molecular y con los coeficientes pues ajustar. Mira, aquí como hay 3 cobres, 3 cobres. Aquí como hay 8 protones, pues 8 H's. Y aquí con este 3 de los cobres me pongo este 3, y con este 2 del NO me pongo este 2, y con este 4, en fin, sale. Vamos ahora con el apartado de los factores de conversión. ¿Qué volumen de ácido nítrico del 30%, esto de P barra P, peso barra peso, o masa barra masa, bueno, esto se entiende mejor si ponemos 30% en masa. 30% en masa de ácido nítrico. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que hay 30 gramos de ácido nítrico en la disolución por cada 100 gramos totales de disolución. Lo pongo así, disolución. O sea que si coges 100 gramos de la disolución, hay 70 gramos de agua y 30 gramos de ácido nítrico. Bueno, y luego, densidad 1,18. La densidad es la densidad de la disolución. Luego este 1,18 gramos se refiere a gramos de disolución en 1 mililitro de disolución. Tenemos aquí, ¿ves?, otro factor de conversión. Como ves, estos dos datos, esto del 30% y lo de la densidad, son dos factores de conversión que vamos a utilizar. ¿Y cuál es el dato que nos dan? Pues mira, te dicen para que reaccionen completamente 12,70 gramos de cobre. Así que lo que hacemos es copiarnos la reacción y hacernos el esquema. Aquí tienes la reacción y nos dicen 12,70 gramos de cobre. Bueno, pues debajo del cobre ponemos 12,70 gramos, o 12,7 gramos, me da igual. Y ya sabes que en el esquema que hago siempre en estos problemas de gramos, pasamos a moles. Si quieres entender bien cómo se hacen estos problemas, pues te digo lo de antes. Mira, métete en Minecraft y te digo dónde tienes un problema similar. Espera. Te metes aquí y, por ejemplo, si te metes en primero de bachillerato de física y química, pues aquí tenemos problemas de factores de conversión, de estos de cálculos estequiométricos. Y en concreto este se parece, pues mira, a este de aquí, el vídeo 6. Si pinchas aquí en el vídeo 6, te aparece este vídeo donde tienes, pues mira, esta reacción, 2HNO3 más CaOH2 para dar CaNO3 más 2 aguas, y es un problema parecido. En este caso te piden gramos de producto en vez de reactivo, pero es que al final es lo mismo, fíjate. O sea, te dan este dato de aquí, 200, y tú te tienes que hacer este esquema a moles, y luego a moles y luego a litros, y te dan estos datos. Mira, 30% en masa, densidad 1,35, 200 gramos, ¿ves? O sea que si quieres entenderlo bien, vete a este vídeo, entiende este problema y ya entenderás este de la PAEG. Así que como tienes ese que es parecido, pues este te lo hago muy rápido. Bueno, ¿qué es lo que te piden en este problema? Volumen de ácido nítrico. Vale, pues nos vamos al esquema y venimos aquí. No es que sea volumen de ácido nítrico, es volumen de disolución de ácido nítrico. O sea, lo que nos piden son mililitros o litros, bueno, mejor mililitros de disolución de HNO3. Disolución de HNO3 en agua. O sea, no es que sean mililitros de ácido nítrico, sino de disolución de ácido nítrico en agua, pero se le llama así. Nos pueden liar, pero bueno. Entonces, en el esquema siempre lo haces así, moles, moles, y partimos de este dato con un factor de conversión que es la masa molar. Pasamos aquí. Este factor de conversión de aquí pues son los moles de arriba. 3 moles de cobre reaccionan con 8 moles de ácido nítrico.
Y aquí, pues, recuerda que... Bueno, mírate el problema. Si no lo entiendes bien, mírate el problema ese que te he dicho de Mindkeefe y aquí vas a ver que tienes los tres factores de conversión estos del 30% en masa, que son 30 gramos de HNO3 partido por 100 gramos de disolución, luego la densidad por aquí, gramos de disolución partido por mililitro de disolución, y aquí la masa molar de gramos a moles, un mol de HNO3, no sé cuántos gramos, en fin. Mira, te lo tengo aquí ya resuelto. Y con esto pues ya haces los cálculos con los factores de conversión y te da esto de aquí. Acuérdate de que tienes que ir tachando, o sea, poniendo los factores de conversión para tachar esto. O sea, si partes de gramos de cobre, pues aquí, gramos de cobre, y ahora te quedan moles. Vale, pues los moles los tienes que tener aquí abajo. Y ahora, moles de ácido nítrico, los tienes que tachar en el siguiente. Gramos de ácido nítrico, los tienes que tachar en el siguiente. Gramos de disolución, lo tienes que tachar en el siguiente. Y así llegas a esto. No es difícil, ¿eh? Si lo haces con reglas de 3, no vas a acabar nunca. Entonces tienes que aprender con factores de conversión. Ya digo, si no lo entiendes bien, vete al vídeo ese que te he dicho antes, al vídeo de Mindkeefe. Me parece que era el vídeo 6, donde se explica cómo hacer un problema de estos. Venga, vamos con la segunda pregunta. Uf, llevamos casi 12 minutos. Bueno, voy a hacer un vídeo con la propuesta A y luego hago otro con la propuesta B. Venga, problema 2. Te dicen, por deshidrogenación del metilciclohexano, es decir, por esto, que es lo que tienes aquí, a 700 Kelvin se obtiene tolueno, C7H8, vale, pues este es el tolueno, muy bien. Más 3 hidrógenos, pues eso, te dan un equilibrio. Y te dicen que es una reacción hacia la derecha endotérmica, porque es incremento de entalpía mayor que 0. O sea, aquí tienes un incremento de entalpía positiva. ¿Eso para qué te sirve? Bueno, pues como te sale incremento de entalpía positiva, en este sentido la reacción es endotérmica y para el otro sentido la reacción es exotérmica. Vale. Eso nos va a valer para el tercer apartado. Bueno, te dice, en un recipiente de 1 litro se introducen 0,6 moles del de la izquierda y se calienta. Bueno, pues ya sabes cómo se hacen estos problemas. Yo lo que hago es los problemas de equilibrios, estos de aquí, los hago con moles y luego los de ácidos y bases con concentraciones. Entonces, este como de equilibrios, con moles. Vale, pues eso, ponemos aquí, se introducen 0,6 moles, pues 0,6 moles al principio y claro, de estos pues no hay nada. ¿Cuántos reaccionan? Pues como aquí hay un 1, ponemos aquí hay una X. Como aquí hay un 1, ponemos X. Y como aquí hay un 3, ponemos aquí 3X. X son los que reaccionan, X se forman de C7H8 y 3X se forman de hidrógeno. ¿Y en el equilibrio cuántos moles te quedan? Pues lógicamente de estos que había 0,6 y han reaccionado X, pues te quedan solamente 0,6 menos X. De estos, como no había ninguno y se forman X, pues te quedan 0 más X, o sea, X. Y de estos, como no había ninguno y se te forman 3x, pues te quedan 0 más 3x, 3x. Y ahora viene lo más importante, que es muy sencillo, pero que claro, si no lo lees bien no lo sabes hacer. Te dicen, en el equilibrio hay 0,45 moles de H2. Mira, ¿ves? En el equilibrio, lo tenemos aquí, en el equilibrio, ¿cuántos moles tenemos de H2? Pues mira, pues estos de aquí. Esto es como una tabla. Por lo tanto, los moles de H2 en el equilibrio, que son estos, son igual a 0,45, porque te lo dicen aquí. Moles de H2 en el equilibrio. Esto hay que leerlo bien. Y planteamos una ecuación que nos sirve para calcular la X. Con lo cual ya podemos calcular los moles en el equilibrio de cada una de las tres sustancias. Fíjate, los moles en el equilibrio, es decir, de esto. ¿Cuántos hay de C7H14? Pues haces la cuenta y te da esto. Haces la cuenta porque ya conoces la X. ¿De esto hay X? Bueno, pues X, 0,15. ¿De estos cuántos había? 3X. Bueno, si es que te lo dicen, 0,45. No te líes con esto, que es donde más se equivoca la gente, ¿eh? Aquí hay gente que me planta el 0,15, que no, que si te lo dice aquí, en el equilibrio hay 0,45 moles de H2, pues ponlo. 0,45 moles de H2. Tienes que leer bien las cosas. La experiencia de mis exámenes me dice que aquí hay gente que me planta el 0,15 porque le ha salido el X y ya está. No, hombre, le he enunciado. Vale, y ahora las concentraciones, pues dividiendo entre el número de litros, pero bueno, que en este caso el número de litros es 1. Pues lo tienes aquí. Dividido entre 1, pues nada, me queda lo mismo, pero ya en moles partido por litro. Ya está, concentraciones en el equilibrio. Vale.
Y ahora K sub C, pues ya sabes, como aquí hay un 3, este se va a elevar al cubo, estos como hay un 1 no se elevan a nada, así que pues nada, esta concentración elevado a 1 por esta concentración 0,25 elevado al cubo, y esto de abajo, que es esta de aquí, elevado también a 1, estas dos están elevadas a 1, y te da 0,030, te da K sub C. Y luego K sub P, pues te aprendes de memoria esta ecuación, que yo la llamo la ecuación de los peces, porque es que hay gente en el examen que me pone que K sub C es igual a K sub P por RT elevado a incremento de N. Bueno, ahora ya no me lo ponen, porque como ya se acuerdan que es la ecuación de los peces, peces. No es la ecuación de los copos, no, es de los peces, así que primero va la P y luego va la C. Y ya digo, desde que uso esta regla mnemotécnica, esto está mal, desde que uso esta regla mnemotécnica yo creo que prácticamente nadie se me equivoca en el examen y me pone la P aquí a la izquierda y la C a la derecha. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Venga, ¿qué quieres? Venga, ¿me dejas seguir con el vídeo? Vale, venga. Y los datos los tenemos porque KC la acabamos de calcular aquí. La R te la dan 0,082. La temperatura absoluta en grados Kelvin, ¿eh? Es absoluta en grados Kelvin. Y esto te lo daban en el enunciado, fíjate por aquí. Es que te lo dan en Kelvin. Si te lo dieran en grados centígrados lo tendrías que pasar, ¿eh? Pero como te lo dan en grados Kelvin, pues lo pones directamente. Pues nada, sustituimos ese 700. Incremento de N, ¿te acuerdas de cómo se hacía? Te tienes que coger la ecuación química y te coges los coeficientes estos, te lo pongo con rojo, y sumas 1 más 3, ¿vale? 1 más 3, que son los moles de la derecha de productos. Y le restas la suma de moles de reactivos, que en este caso solo hay uno, pues 1 más 3, 4, menos 1, 3, y este 3 es el que ponemos aquí en este exponente, este 3 de aquí. Y nada, haces esta cuenta, te da esto y ya tienes la K sub P. A las constantes no se les pone unidades, ¿eh? A la K sub C, K sub P, nada. Luego, el grado de disociación del metilciclohexano, alfa. Bueno, alfa, acuérdate de que cuando hacemos este esquema, tal como lo hago yo aquí, así, el alfa, te coges la tabla y simplemente es dividir este entre este. Es decir, en este caso sería x entre 0,6. O sea, si haces la tabla siempre así como yo te lo digo, primero moles iniciales, luego moles que reaccionan y se forman, el grado de disociación es este entre el de arriba, ¿vale? X entre 0,6. Que en este caso, pues mira, lo tienes aquí, x entre 0,6, como la x hemos calculado aquí arriba en esta ecuación, que valía 0,15, pues te da 0,25. Eso quiere decir que se te ha disociado un 25% del compuesto, que de los moles iniciales que había, pues se te han disociado el 25%, la cuarta parte. De hecho, mira, es lógico, mira, teníamos 0,6 moles. ¿Y cuántos me han reaccionado? Ah, 0,15, míralo. Claro, me ha reaccionado la cuarta parte, que es el grado de disociación. La cuarta parte de 0,6, 0,15, por eso me sale el 25%, si es que se ve a ojo. Pero bueno, de memorieta, pues simplemente divides este siempre en esta tabla, este de aquí de abajo, entre este de arriba, y siempre te sale así el grado de disociación. Y luego en el apartado C, te preguntan que qué efectos tendrá sobre la fracción molar de tolueno, bueno, fracción molar, concentración, lo que sea, sobre la cantidad de tolueno. En la mezcla, un aumento de la temperatura y la adición de un catalizador adecuado. Vale, pues un aumento de la temperatura, ¿qué es lo que pasa si aumenta la temperatura? Esto es una regla mnemotécnica. Si aumenta la temperatura, el equilibrio se desplaza en sentido endotérmico. Y como ya te he dicho al principio que el sentido endotérmico en este caso es hacia la derecha, pues si aumenta la temperatura, el equilibrio se desplaza en sentido endotérmico hacia la derecha, ¿vale? ¿Y esto por qué es así? Pues porque si tú le aumentas la temperatura, la ley de Le Chatelier dice que el equilibrio se desplaza para contrarrestar lo que se le hace. En este caso, si tú le aumentas la temperatura, pues el equilibrio se desplaza hacia la derecha para que disminuya la temperatura, es decir, para absorber ese exceso de calor, claro. Es que si se desplazara hacia la izquierda, como sería en sentido isotérmico, se daría más calor y aumentaría más la temperatura. Pues no. Se desplaza hacia la derecha para absorber ese exceso de calor y que así la temperatura vuelva a disminuir. Y en cuanto a lo del catalizador, bueno, que no se te olvide poner esto, que es así de acuerdo con la ley de Le Chatelier, que el sistema evoluciona para contrarrestar lo que se le hace, siempre en fundamento teórico. Y luego el catalizador lo que hace es variar igual los dos sentidos del equilibrio, o sea, si un catalizador aumenta esta velocidad de reacción hacia la derecha, también aumenta hacia la izquierda, con lo cual al final el catalizador no afecta al equilibrio. Y es lo que hay que poner aquí. Tenemos así hechos entonces ya dos problemas, o sea, se supone que con esto habríamos conseguido 3 y 3, 6 puntos en el examen. Vamos a hacer ahora
las 3 preguntas que nos quedan. La primera de 2 puntos, la segunda de 1 punto y la tercera de 1 punto. Venga, vamos con la pregunta 3. Te dan varios compuestos y te dicen que los ordenes de mayor a menor punto de fusión, de ebullición, perdón. Punto, temperatura de ebullición. Lo primero que tenemos que hacer es ver qué tipo de compuestos son. En el caso del fluoruro de sodio, como es metal no metal, sustancia iónica. En este, no metal no metal, sustancia covalente molecular. Y en este, no metal no metal no metal, sustancia covalente molecular. Acuérdate de que los cristales covalentes pues te los sabes de memoria y no los tienes que confundir. Te tienes que saber de memoria el silicio, el SiO2, dióxido de silicio, el carbono grafito y el carbono diamante. Entonces, si no te ponen ninguno de estos, pues bueno, pues lo normal es que sea una sustancia covalente molecular, y por eso estas, donde ponemos no metal no metal, no metal no metal no metal, pues son sustancias covalentes moleculares. Aparte de que son el metano y el metanol, también nos las conocemos bastante. Y ahora, ¿qué tenemos que saber? Pues que en las sustancias iónicas lo que tenemos es una red de iones positivos y negativos, es decir, en este caso tendríamos iones Na+, F-, Na+, F-. Siempre que sean sustancias iónicas, pues van a ser así, red de iones positivos y negativos unidos por fuerzas eléctricas muy intensas. Por lo tanto, la temperatura de ebullición de esta va a ser alta, porque son sólidos a temperatura ambiente. Sin embargo, en este caso no. En el caso de las sustancias covalentes moleculares, pues como os pongo aquí, hay moléculas unidas por fuerzas, en este caso de London, porque el metano es apolar. Acuérdate de que la molécula de metano era así, y los momentos dipolares, al sumarlos te da cero, es una molécula apolar, y encima las moléculas son pequeñas, con lo cual, pues eso, las fuerzas intermoleculares entre las moléculas de metano, una molécula de metano con otra, tiene fuerzas de London muy pequeñitas, moléculas pequeñas, encima moléculas apolares, pues eso, fuerzas de London muy débiles. En este caso, las fuerzas entre moléculas son un poco más grandes, primero porque las moléculas son mayores y luego porque tenemos aquí un OH que hace que tenga una parte polar, es una molécula polar, con lo cual pues hay puentes de hidrógeno entre moléculas de metanol, o sea, entre estas y otras moléculas de metanol, CH3OH, por aquí CH3OH. Como tenemos un OH, siempre que tengamos ahí un OH es una parte polar, las moléculas son polares y entre ellas hay puentes de hidrógeno. Hay puentes de hidrógeno cuando tenemos alguno de estos tres, de los del FON con hidrógeno. Eso también. Si quieres te lo puedes mirar también en Mindkeefi. Mira, te lo pongo en un momento. Te vienes aquí a Mindkeefi, pones simplemente en Google Mindkeefi, te vienes a segundo de bachillerato química y en el tema del enlace químico pues te explico todo esto por aquí. A ver, química orgánica, energía de ionización, el enlace químico, bueno, pues aquí en todos estos vídeos tienes cosillas de estas. Mira, tienes en el primero los tipos de sustancias, que es lo que tienes que saber para responder esta cuestión. Y bueno, mira, geometría de las moléculas, polaridad de las moléculas, que es también lo que tienes que saber. Y bueno, pues lo del enlace químico, que si las... Bueno, todo esto está por aquí. ¿Ves? Tienes aquí también otro vídeo de tipos de sustancias, en fin. Aquí tienes muchos vídeos donde te explico todo esto. Aquí el enlace químico, pues seguro que también está explicado todo esto. Lo de la hibridación en esta cuestión no te la ponen, pero bueno. Venga, seguimos. Entonces, pues como tienes aquí, entre que las fuerzas... O sea, entre que las moléculas estas son más grandes que las de metano, con lo cual las fuerzas intermoleculares son un poco mayores, y que los tipos de fuerzas son puentes de hidrógeno, pues está claro que estas moléculas están unidas con más energía y hay que calentar más para separarlas y por lo tanto su punto de ebullición es mayor. Y el orden, lógicamente, pues será este. La de menor temperatura de fusión. Ah, te decía fusión o ebullición. Ah, mira, pone ebullición y yo he puesto fusión. Bueno, pues nada, echamos esto de fusión, ponemos ebullición y ya está. Voy a cambiarlo también en el archivo donde lo tengo. Y luego en cuanto a la solubilidad en agua, tienes que saber que las sustancias iónicas como el NaF sí se disuelven bien en agua, porque el agua solvata los iones, como tienes aquí en el dibujo, ¿ves? Los iones sodio más están solvatados por las moléculas de agua por la parte negativa del oxígeno, y los iones fluoruro están solvatados por la parte positiva de las moléculas de agua, que son los átomos de hidrógeno, la zona de los átomos de hidrógeno. Y luego, ¿estas se disuelven bien? Pues mira, el etanol sí. El etanol sí se disuelve bien porque como es polar, se disuelve bien en el agua que es polar. Además forma puente de hidrógeno con ella, porque claro,
Si tú te dibujas una molécula de etanol, pues sería una cosa así, CH3, y luego tiene esta parte polar, ¿ves? Esta con densidad de carga negativa y esta positiva. Y si tiene moléculas de agua por ahí cerca, pues la parte negativa del metanol se une con la parte positiva de las moléculas de agua, en este caso con los hidrógenos que tienen aquí densidad de carga positiva. Pues y forma puente de hidrógeno, con lo cual se disuelve bien porque las moléculas se mezclan. Disolverse unas moléculas en o sea, una sustancia en otra es que sus moléculas se mezclen. Sin embargo, las del metano no se disuelven bien, porque el metano es apolar. Acuérdate, vete al vídeo de polaridad de las moléculas y te lo aprendes ahí, por simetría. Y como el agua es polar, pues no se disuelve bien. Vale, pues estos son otros 2 puntos. Ya llevamos un 8. Espero, si no he metido la pata. Si he metido la pata, luego me lo dices por ahí, me dejas algún comentario en el blog. Y vamos con las 2 últimas cuestiones. En esta pregunta 4 te dicen que tienes 2 disoluciones de igual concentración, una de cloruro de sodio y otra de cloruro de amonio. Vale, y te dicen que cuál tiene mayor pH. Esto, si te lo quieres mirar bien, lo tienes explicado aquí, en la carpeta de segundo de bachillerato de química, y te miras la parte de ácidos y bases, que está por aquí por el final. Y si te miras aquí este tema, el tema 6, ácidos y bases, en estos 2 vídeos, aquí tienes cómo se ordena según el pH varias sustancias. Y aquí tienes, a partir del minuto 7,5, tienes un resumen de esto de las reacciones de hidrólisis y esto de este ejercicio. Así que si te lo miras ahí lo entenderás mejor. Aquí simplemente te comento que el cloruro de sodio, como se divide en sodio más y Cl menos, que son iones que proceden. El Na más procede de una base fuerte que es el NaOH y el Cl menor del HCl, que es un ácido fuerte. Las cosas fuertes no se forman, con lo cual pues los iones se quedan solvatados y el pH será 7. Sin embargo, en el cloruro de amonio, sí, los iones cloruro quedan solvatados porque proceden del HCl, que es un ácido fuerte que no se forma. Pero los iones amonio, si reaccionan con agua, te van a dar amoníaco, que es una base débil. Entonces sí se produce esta reacción. Entonces se forma el amoníaco y se desprenden H3 o más. Esto quiere decir que va a ser un pH ligeramente ácido. No es que sea muy ácido, porque esto es una hidrólisis de una sal. La cantidad de iones H3 o más que te suelta el cloruro de amonio no es mucho, pero bueno. Sí se forman algunos y lo que te da es un pH ligeramente ácido, de un pH a lo mejor de, yo que sé, de 6 o 6 y pico. Bueno, pues ya está. Un puntito nos dan por esto. Y por último, en la cuestión 5, te dicen que formules primero el cloroeteno. Bueno, es fácil, el eteno, pues con un cloroeteno. La hibridación de cada átomo de carbono, pues ya sabes que cuando hay dobles enlaces, cada átomo de carbono tiene hibridación sp2, que te lo puedes mirar también todo esto en Mindkeefi, aquí. Te vienes a la carpeta de segundo de bachillerato de química, y aquí pues te metes en el enlace químico y aquí tienes, pues mira, la hibridación de orbitales en metano, eteno y etino, pues ahí tienes todo eso. Luego te preguntan si hay isómeros geométricos. Los isómeros geométricos son estos cis-trans, pero fíjate que aquí no hay, porque como este carbono tiene estos 2 hidrógenos iguales, si tú tratas de dibujar el otro isómero geométrico, pues es que es la misma molécula, solo que girada, así que no hay isómeros geométricos. Y en cuanto a la ecuación química que representa la polimerización del cloruro de vinilo, para dar cloruro de polivinilo PVC, pues es esta, y yo lo que te recomiendo es que te vengas otra vez aquí a Mindkeefi, lo ponemos, y te veas este vídeo, segundo de bachillerato de química, y te ves este vídeo de la formulación orgánica, aquí, ¿ves? Este de aquí donde te pone, justo el último vídeo, lo de los polímeros. Ves este vídeo y todo lo que tienes que saber de polímeros en cuanto a este nivel, yo creo que lo tienes bastante bien en este vídeo. Y mira, en concreto aquí en el minuto 9:49 del vídeo, pues tienes explicado el cloreteno, el polímero que se obtiene, que es este de aquí, que es lo mismo que si pones esto de aquí abajo, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos el examen hecho. Venga, media hora de vídeo. Acuérdate de ayudarme a subir el número de suscriptores. Y recuerda que tienes todo ordenado ahí, donde te he enseñado en este vídeo, en mindkeefi.blogspot.com. Y nada, pasamos al siguiente vídeo, donde vamos a solucionar
la opción B de este examen de junio 2019 de Química de la UCLM de Castilla-La Mancha. Hasta el próximo vídeo.